Comienza en el año 1979, un 19 de mayo de ese año, cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador. Y quiero contarles que mi vida fue totalmente transformada. Pero hubo un hecho muy especial, y que yo le agradezco a esa persona. No me acuerdo cuál es la persona que me dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y yo dije: ¿pero qué es eso? Bueno, me dijo esa persona: bueno, es el idioma de los ángeles para hablar con Dios. ¡Wow!, dije yo. ¿Pero eso puedo yo recibirlo? Sí, sí. Dios dijo que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y yo quiero eso. Y comencé durante 9, 10 días a buscar intensamente y pedirle a Dios: Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, y después de 8 o 9 días, y yo veía que todos recibían, eran llenos del Espíritu Santo. Y dije: Señor, ¿por qué todos sí y yo no? Y me desesperé, de tal manera que levanté mis ojos al cielo cuando estábamos en intensa oración y dije: Señor, o me bautizás o me muero. Y yo creo que eso fue determinante, porque sentí como un rayo, podríamos decir, que caía sobre mi vida y comencé a temblar, caí al suelo, y allí puedo decir y asegurar que comencé a hablar en nuevas lenguas, un idioma que realmente presentarles el libro Humillados. Esta historia comienza en el año 1979, un 19 de mayo de ese año, cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador. Y quiero contarles que mi vida fue totalmente transformada. Pero hubo un hecho muy especial, y que yo le agradezco a esa persona. No me acuerdo cuál es la persona que me dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y yo dije: ¿pero qué es eso? Bueno, me dijo esa persona: bueno, es el idioma de los ángeles para hablar con Dios. ¡Wow!, dije yo. ¿Pero eso puedo yo recibirlo? Sí, sí. Dios dijo que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y yo quiero eso. Y comencé durante 9, 10 días a buscar intensamente y pedirle a Dios: Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, y después de 8 o 9 días, y yo veía que todos recibían, eran llenos del Espíritu Santo. Y dije: Señor, ¿por qué todos sí y yo no? Y me desesperé, de tal manera que levanté mis ojos al cielo cuando estábamos en intensa oración y dije: Señor, o me bautizás o me muero. Y yo creo que eso fue determinante, porque sentí como un rayo, podríamos decir, que caía sobre mi vida y comencé a temblar, caí al suelo, y allí puedo decir y asegurar que comencé a hablar en nuevas lenguas, un idioma que realmente no entendía qué era, pero yo comencé a adorar, a alabar a Dios, y sentía ese fuego, ese poder que corría por mi ser, que eran como ríos que caían y que venían sobre mi vida y que recorrían como oleadas del poder de Dios sobre mi vida, que venían, y allí hablaba en lengua, y cuando estaba hablando en lengua veía como un estadio que tenía 3 anillos. Y yo estaba hablando en lenguas, y había miles de personas que estaban escuchando. Eso es lo que yo veía como una visión, como que estaba predicando el Evangelio en una lengua que yo no entendía, pero había miles de personas que lo estaban escuchando. Bueno, después de largo tiempo me levantan, me ayudan a ponerme de pie, y me dicen: bueno, Carlos, ya está. Y yo quería decirles lo que sentía en ese momento a los que estaban a mi alrededor, pero seguía hablando las lenguas que tenía. O sea, yo pensaba en mi idioma, en castellano, pero transmitía eso que yo estaba pensando en la lengua que tenía en ese momento. Yo creo que fue una experiencia inolvidable, y yo quiero agradecerle a esa persona, que no me recuerdo quién era, pero que me dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Yo creo que debe ser un mensaje que le debemos dar a aquellos que aceptan a Jesús. No podemos que ellos no sepan que hay algo superior que puede venir sobre la vida, que nos transforma, nos cambian y nos dan autoridad para poder predicar el Evangelio. ¿Tú recibiste ese bautismo del Espíritu Santo? Te la hago yo la pregunta. Bueno, tienes que recibirlo, porque mi vida fue totalmente transformada. Recuerdo que yo, cuando salía de mi casa para venir a mi trabajo, y mientras iba en la calle miraba a la gente y lloraba copiosamente, me saltaban las lágrimas. ¿Por qué lloraba? Porque los veía que estaban sufriendo, los veía tristes, los veía sin vida. Y yo quería que ellos sientan lo que yo estaba sintiendo y que conozcan a Jesús como yo lo había conocido.
Eso fue determinante, porque no solamente cuando salía a la calle y miraba a la gente, que la veía desamparadas como ovejas que no tienen pastor, sino también en mis devocionales cuando me ponía de rodillas. Era llorar y llorar y llorar. Y yo lloraba por la gente que no conocía a Jesús. Yo sin saber nada, lloraba por esa gente que aún no habían tenido esa experiencia tan maravillosa que yo estaba viviendo. Y recuerdo que en esas mañanas que me levantaba a orar, me envolvía en la sábana. En una sábana, y te puedo asegurar que gran parte de esas sábanas eran mojadas por mis lágrimas. ¿Por qué oraba? Sencillamente, oraba por la gente que no conocía a Jesús, por esa gente que estaba perdida y que podían disfrutar lo que yo estaba disfrutando en ese momento, una plenitud, una alegría, un gozo, un deseo de vivir, de hacer cosas que Jesús había puesto en mi corazón. Yo quería que toda la gente conozca a Jesús. Ese fue, de alguna manera, fue el principio de todas las cosas, ¿no? La oración. Qué importante es el que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo creo y fervientemente quiero decirte que sin lágrimas no hay almas, sin lágrimas no hay milagros, sin lágrimas no hay liberación. Son tan necesarias esos tiempos de agonía, de lágrimas delante de Dios, para que luego podamos disfrutar de esa gran cosecha que yo pude vivir hasta el día de hoy, de ver las almas llorando con las manos en alto, a venir a aceptar a Jesucristo.